Seguimos en su podcast Conectados con la UNAM Managua y es momento de hablar de la licenciatura en Historia, una carrera que ofrece nuestra universidad para el 2025. Y para que conozcamos más a fondo la historia de esta carrera, nos acompaña el estudiante Brian Rugama. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, todo bien, muchas gracias. Brian, contame un poco de la licenciatura en Historia, cómo se desarrolla, cuáles son los campos de estudios que tiene la misma en nuestra universidad. Ok, bueno, la licenciatura en Historia en este caso se encarga del estudio de los procesos históricos por los que ha pasado la sociedad, los que han moldeado la sociedad actual. Desde la UNAM Managua, desde la multidisciplinariedad, nos desarrollamos en distintos campos, como lo que es la docencia, en las alcaldías, en las asociaciones culturales, en los museos. Y el principal estudio es estudiar desde la investigación científica estos procesos que han moldeado a nuestra sociedad y principalmente transmitir ese sentido de pertenencia e identitario nacional que deberíamos de tener todos los nicaragüenses. No, sin duda la historia está inmersa en todo. El patrimonio histórico de Nicaragua, todo lo que se ha venido dando a lo largo de los años, es algo que ustedes tienen que estudiar, es algo que ustedes tienen que resguardar y es una carrera bastante bonita porque datos históricos de los nicaragüenses contamos, pero sabemos que hay muchos datos que lamentablemente no han sido encontrados, otros que todavía no manejamos, pero ustedes son los encargados de encontrarlo y de darnos esa información a través de su carrera. En efecto, así es una carrera bastante bonita. Creo que ya va siendo como hora de quitarnos esa percepción de que la carrera es aburrida o de que el historiador es aburrido. No es aburrido, no somos aburridos. Buscamos encontrar siempre, como decir, esos datos históricos que tal vez muchas personas no conocen y es importante, de vital importancia, mejor dicho, que el profesional de la historia se sumerja en estos acontecimientos, estas coyunturas que han marcado la historia, sobre todo de nuestro país, porque somos un país que hemos escrito historia a lo largo de los siglos y ha sido bastante difícil, ha costado lágrimas de sangre, mejor dicho, escribir la historia de nuestro país, pero es bastante importantísimo, como te decía, tener ese sentido de identidad nacional, promover nuestra identidad nacional y saber quiénes somos, de dónde venimos e incluso para dónde vamos, que es parte de lo que nosotros hacemos desde la investigación científica. La historia, como lo decías vos, estamos moldeándola y vamos a esos procesos donde venimos de una conquista, venimos de unas huellas de Acahualinca, venimos de una revolución, de un triunfo de 1979 hasta la fundación de Nicaragua como estado. O sea, la historia lo abarca todo y ustedes son los encargados de darle esa línea de tiempo y de mostrarlo de una manera llamativa, de una manera distinta, porque yo recuerdo cuando estudié la clase de historia en secundaria o cuando la recibí acá en la universidad, era de una manera un poco efímera, pero ustedes que la ven a profundidad es algo que cada vez te va emocionando, te vas dando cuenta de datos que no conocía y que ustedes los ven a más profundidad. De hecho es bastante, recalco la palabra bonito, porque resulta bonito como nicaragüense conocer su historia desde la conquista, como decís, de cómo vinieron a erradicar a nuestros indígenas que no estaban ni atrasados, ni eran, ni tenían por qué haberse considerado animales, la verdad. Y que ellos ya tenían una historia. Ya tenían una historia, ya tenían una cosmovisión de la vida, ellos tenían una estructura social. No necesitaban la colonización, la verdad, pero bueno, ya que este proceso se dio y cómo ha venido el sincretismo a sobreponerse sobre nuestra identidad, sobre nuestras culturas, sobre nuestras tradiciones y cómo esto se ha venido moldeando a lo largo de los años, es bastante interesante ir conociendo estos temas. Es interesante irnos quitando ese eurocentrismo con el que hemos crecido y, como decía Martí, a apropiarnos de lo nuestro, como lo planteaba Martí, apropiarnos de lo nuestro y ubicarnos, educarnos en nuestro contexto, en las coyunturas de nuestro contexto. Sin duda, porque también la historia ustedes la rescatan, porque hay que decirlo, a lo largo del tiempo se han venido perdiendo muchas costumbres, muchas tradiciones, muchos datos, incluso en la cultura
mucho baile, palabras del náhuatl que somos nosotros los que lo debemos de promocionar, se han venido perdiendo con la desaparición de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, de nuestros abuelos, y nosotros pues ya poco a poco hemos perdido tradiciones, hemos perdido lengua que utilizábamos de nuestros abuelos, poco a poco se han perdido, pero son ustedes los encargados de la historia que deben de recuperarla, de mantenerla y de promocionarla para que la juventud de hoy mantenga viva esa historia nicaragüense. Así es, efectivamente, con el pasar del tiempo y sobre todo con esta época en la que nosotros nos encontramos, en la que hay información, demasiada información mediante las redes sociales, se nos ha inculcado o promovido una identidad o un pensamiento que no debería ser el correcto porque va alejado de lo que somos nosotros como nicaragüenses. Y como decís, se han perdido muchas costumbres, se han perdido el dialecto náhuatl, que ahora solo lo tenemos en las palabras, que la mayoría la tienen los nombres de los departamentos. Y es lo que conocemos, lo que sabemos. Pero nosotros nos encargamos de buscar esos procesos, analizarlos y promoverlos. Vuelvo y te repito, siempre promover la identidad nacional como nicaragüenses que somos, como chorotegas, como jaltebas, como matagalpas, la interconexión que hay entre todo esto y de que tenemos que promoverlo, preservarlo, mantenerlo y heredarlo a las nuevas generaciones. No, sin duda, es una carrera bastante bonita. Me gustaría que le digas a los chavalos de secundaria por qué deben de estudiar historia. ¿Qué es lo que más les va a apasionar cuando ellos estén en la carrera de historia en UNAM Managua? Claro que sí. A todos los bachilleres que están por egresar de la secundaria, los animo, los insto a que estudien la carrera de historia, principalmente porque como nuevas generaciones, como futuros profesionales, tenemos que estar empapados sobre nuestra identidad nacional, saber quiénes somos, saber de dónde venimos, cómo le ha costado a nuestro país estar hasta donde está, ir encaminados al desarrollo. Y sinceramente la carrera es bonita, es una carrera que promueve muchísimo la cultura, sobre todo la cultura, la historia de nuestro país, claro está, y de que es necesario que todos los profesionales estemos sabidos, entendidos y orgullosos de la herencia histórica que tenemos, porque somos un país rico en historia. Excelente, Brian, muchas gracias por esas palabras, esa síntesis de la carrera de historia, una carrera bastante bonita que la ofrece la UNAM Managua. La historia, lo decíamos, ustedes como estudiantes de historia van a visitar sitios arqueológicos, sitios históricos, museos que están por doquier en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Van a ser parte de todo el archivo que todavía existe en nuestro país. La carrera de historia es muy emocionante y quien no sabe de su historia no conocerá de su presente. Así que hay que estudiar la carrera de historia en la UNAM Managua. Nos vemos, hasta la próxima.